Vamos a comenzar. Bien, entonces empezamos con esto, las derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Nosotros en cálculo 1 hemos trabajado con funciones de una sola variable. Entonces hemos hecho derivadas, ustedes saben derivar, pero respecto solo a una variable, ¿verdad? ¿Cómo derivaban, por ejemplo, 5x al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de esa función? Jorge Luis, por favor, ¿puedes responder? ¿Cuánto es? 10x a la cuarta. No, de 5x al cuadrado. Freddy, por favor. Según voy llamando, voy anotando la lista. ¿Está bien? Tienen que responder. ¿Cuál es la derivada de 5x al cuadrado? En cálculo 1 han aprendido a Si derivar. no me Eso es equivoco, es 10x, Lice. exactamente, 10x. simplemente 10x. ¿Está bien? Así de simple. Necesitamos repasar, ¿está bien? Necesito que sepan derivar de una manera correcta. Y eso ya han debido aprender en cálculo 1. Ahora solo les voy a enseñar a derivar respecto a más variables, así que necesito que respecto a una variable sepan derivar a la perfección. Entonces, hay una tablita de derivadas, ¿verdad? Que podemos usar, pero cuando son funciones no es muy complicado. Bien, entonces si vemos a la pantalla, dice, si la función de x es una función de variable escalar vectorial, llamada también función de varias variables, donde la variable es el vector r, y este vector r depende de 2, de x y y, entonces se podrá escribir la función entendiéndola como una función de dos variables reales. Entonces, cuando me dicen derivar respecto a una variable, la notación es la siguiente. La primera dice derivada parcial de la función respecto de x y se escribe de esa manera. Derivada de la función respecto de x. Cualquiera de las tres maneras que están ahí escritas está bien o es la correcta. También puedo expresar la derivada parcial de la función respecto de y, que viene a ser otra variable. ¿Está bien? Y así. Como hemos dicho que en esta materia vamos a analizar funciones de varias variables. Entonces también puede haber respecto de otra letra, puede ser de z. Y de la misma manera podemos resolver. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a aprender ahora en este tema. A derivar, pero respecto a la variable que me piden. Ya no es solo una variable. Bien, entonces, tiene definición las derivadas. La derivada por definición han avanzado en cálculo 1, era el límite, cuando h tiende a 0, igual han debido llevar, ¿verdad? En este caso lo mismo. También podemos encontrar las derivadas por definición. Y las fórmulas están aquí. Miren, estas derivadas parciales se definen como, por ejemplo, la derivada de la función respecto de x es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto x más h y y, menos la función evaluada en el punto x y dividido entre h. La derivada parcial de la función respecto de y es el límite cuando k tiende a 0 de la función evaluada en el punto x y y más k, menos la función evaluada en el punto x y dividido entre k. Entonces, estas son las fórmulas para evaluar las derivadas parciales por definición. ¿Está bien? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para hallar las derivadas parciales por definición. En la siguiente diapositiva, para que lo lean, están algunas de las notaciones, lo que les había dicho en la primera, cómo puedo escribir estas derivadas parciales. ¿Está bien? Puedo definir. Lo van a leer. Bien, voy a resolver este ejemplo que está ahí, que dice si la función es x cuadrado más 3y, calcular sus derivadas parciales por definición. Lo voy a hacer por definición, ¿está bien? Tal lo que he hecho en cálculo 1. Aquí están las fórmulas, pueden ver, ahí están las fórmulas. En base a esas fórmulas voy a hacer. Bien, comenzaremos. Voy a resolver este. ¿Está bien? Vamos anotando, por favor, las fórmulas. Vamos anotando. Bien, la función voy a anotarla de la siguiente manera. Bien, dice que calcular sus derivadas parciales. Voy a anotar las dos fórmulas. Aquí está la primera fórmula para calcular la derivada respecto de x.
Entonces, primero, la función respecto de x y de y es x cuadrado más 3y. Es una función de dos variables porque depende de x y depende de y. ¿Está bien? Ahora, anoto la fórmula. La fórmula está ahí arriba. Me dice que la derivada de la función respecto de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h, y, menos la función evaluada en x, y, dividido entre h. ¿Está bien? Vamos a resolver. Límite. Esto lo voy a hacer. Límite cuando h tiende a 0. Bien, la función evaluada en x más h y, ¿cómo se hace eso? Quiere decir que en vez de poner, en todo lo que venga x, tengo que poner x más h. Y en todo lo que venga y, tengo que poner y. Eso significa evaluar la función en ese punto. Entonces va a ser x al cuadrado, pero en vez de x tengo que poner x más h. Entonces va a ser x más h elevado al cuadrado. Más 3 veces y. Y en vez de y, simplemente tengo que poner y. Entonces pongo simplemente y. Menos. Ahora, la función evaluada en x y y quiere decir que en vez de x tengo que poner x y en vez de y tengo que poner y. O sea, es la misma función, ¿verdad? Entonces va a ser x al cuadrado más 3y. Todo eso dividido entre h. Entonces hay que manipular algebraicamente. Va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Si elevo al cuadrado x más h, ¿qué va a ser? Va a ser x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado. ¿Está bien? Todo eso es este cuadrado. Sigue más 3y. Voy a cambiar de signo todo este paréntesis por este menos. Menos por x al cuadrado, menos x al cuadrado. Menos por 3y, menos 3 veces y. Todo eso dividido entre h. Bien, voy a anular algunos que pueden restarse. Por ejemplo, miren, aquí se puede restar x cuadrado menos x al cuadrado. Adiós. 3y menos 3y. Adiós. Simplemente me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de qué? 2 veces x por h más h al cuadrado. Todo eso dividido entre h. ¿Qué puedo hacer aquí? Factorizar la h. Límite cuando h tiende a 0 de, si factorizo la h arriba va a quedar 2x más h sobre h. Las h se simplifican y va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Entonces, directamente, la derivada de la función respecto de x va a ser evaluar el límite. Si evalúo el límite donde hay h, tengo que poner 0, entonces va a ser 2x más h, pero h vale 0. Entonces, la derivada de la función respecto de x va a ser 2x más 0, 2x. Y ese es el resultado. Esa es la derivada de la función respecto de x. ¿Está bien? Todo partiendo de la definición. De esa manera se realizan las derivadas por definición. En la práctica van a tener varios problemas por definición, así que es importante que sepan realizar. Me voy a sacar la derivada de la función respecto de y, también por definición. Miren, aquí está la derivada de la función respecto de y, por definición. Esta fórmula hay que seguir. Voy a seguir esa fórmula. La derivada de la función respecto de y va a ser el límite cuando una variable k va a tender a 0 ¿de qué? De la función evaluada en x y y más k, menos la función evaluada en x, y, dividido entre k. Si no me equivoco, esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a tratarla de esa manera. Empiezo. Derivada de la función respecto de y va a ser igual. Límite, cuando k va a tender a 0, la función, ¿cuál es la función? Aquí está, la función es x al cuadrado más 3y. Entonces, en vez de x voy a poner x y en vez de y más k. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función? No olviden. X al cuadrado más 3y. Pongo x. X sigue siendo x al cuadrado más 3 veces y. Y ya no es y, sino y más k. Todo esto entre paréntesis. Menos la función evaluada en x y y.
que es también x al cuadrado más 3y. Todo eso dividido entre k. Seguimos. La derivada de la función respecto de y va a ser igual. El límite, cuando k tiende a 0, ¿de qué? X al cuadrado, 3 por y, más 3y. 3 por k, más 3k. Menos por x al cuadrado, menos x al cuadrado. Menos por 3y, menos 3y. Todo dividido entre k. ¿Cuáles puedo anular? Si se dan cuenta, puedo anular las x al cuadrado y también el 3y. Simplemente va a quedar 3k dividido entre k. La derivada de la función respecto de y es el límite cuando k tiende a 0 de 3k dividido entre k. La k se simplifica y va a quedar la derivada de la función respecto de y es el límite cuando k tiende a 0 de 3. Bien, ya no hay k para reemplazar, así que la respuesta de la derivada respecto de y simplemente es el número, porque no hay donde reemplazar k, simplemente va a ser 3. Y esa sería la respuesta. La derivada de la función respecto de y es 3. También todo eso hay que realizar por definición. Es un poquito largo. Está bien, de esa manera tenemos que realizar. Bien, volviendo a las diapositivas, la siguiente parte dice, en la práctica, para calcular las derivadas parciales de una función de varias variables, se recurre al siguiente procedimiento. No es necesario hacerlo así por definición, como me he hecho hace rato, simplemente por las reglas que yo conozco. Se deriva respecto de una de las variables, asumiendo que las restantes variables son constantes. ¿Está bien? Se asume que las demás variables son constantes para derivar. Eso me van a entender. Entonces voy a hacer estos 3 ejemplos que están ahí. Voy a derivar esos 3 ejemplos. Las reglas conocidas. Necesito que tengan un formulario de las reglas conocidas de las derivadas. ¿Está bien? ¿Cuáles son las reglas conocidas de las derivadas? ¿Quieren que anote las principales? ¿O recuerdan? Anótelo, Inge. Anote, Inge, por favor. Las más básicas, digamos. Solamente necesito saber. Y se van a hacer formulario para la próxima. Ya hoy día va a ser sencillo. Ya con el pasar de las clases vamos a ir aumentando la complejidad. Por ejemplo, derivadas. Las del exponente. Cuando yo quiero derivar una función x a la n, ¿cómo derivo? Al derivar eso, el exponente pasa abajo, ¿verdad? Va a ser n por x y al exponente se le resta una unidad. N por x a la n menos 1, ¿verdad? Eso es. La derivada de una constante, o sea, de un número, de cualquier número, por ejemplo, del número 5 siempre es 0. Eso es lo más básico. La derivada de la función seno. La derivada de la función seno, ¿cuánto es? El coseno. Ahora, la derivada de la función coseno también es el menos seno, ¿verdad? La derivada de la función neperiano. La derivada del neperiano es 1 sobre x. Eso es una forma. Creo que esas son las principales. De un exponente, de una constante, del seno, coseno y del neperiano. ¿De cuál más podríamos necesitar? A ver, voy a ver en la fórmula. Ah, ya. Vamos a necesitar también de las multiplicación y división. Eso vamos a hacer. Entonces, voy a anotar aquí. Voy a aumentar algunas fórmulas. Por ejemplo, también tenemos que saber derivar cuando tenemos la multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Es como una u por b. Si derivo esto, es una multiplicación. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Cuando tengo una división, u entre b, la derivada de esto, ¿qué es? El primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de la multiplicación y de la división en las derivadas. ¿Qué más puedo necesitar? ¿Alguna fórmula más que recuerden, que quieran repasar? ¿Ninguna? También podemos repasar la derivada de e a la x. ¿Cuánto es la derivada de e a la x? Sigue siendo e a la x, ¿verdad? Simplemente es lo mismo. Ahora también podemos aplicar, ¿qué más?
Cuando tengo un e elevado a una función u, ¿está bien? Su derivada es la misma e elevado a esa u por la derivada de esa función u. ¿Está bien? Lo que está allá arriba. Esta es otra forma. Entonces, estas van a ser las fórmulas más comunes que vamos a necesitar en las derivadas parciales. Vamos a resolver estos problemitas. Vamos con el inciso A. Inciso A dice, la función depende de dos variables, x y es x al cubo más 2y a la quinta más 1. ¿Está bien? ¿Cómo se deriva? Me han dicho. Me han dicho que derivo respecto a una variable y asumo que las otras variables son constantes. ¿A qué es igual la derivada de una constante? Aquí he anotado. ¿A qué es igual a 0? ¿Está bien? Es igual a 0 la derivada de una constante. Bien. Lo primero que voy a hacer es derivar esta función. ¿Respecto de qué? Voy a derivar respecto de x. ¿Está bien? Puedo derivar respecto de x y de y, porque depende de las dos variables. Bien. Para derivar respecto de x, lo que voy a hacer, miren, voy a hacer con color la función. Voy a volver a anotarla. Voy a anotar con este color café todo lo que sea x. Y todo lo que no sea x voy a anotar con otro color. Va a ser x al cubo. Eso es x. Aquí hay y. Y no es x. Entonces voy a poner con otro color. Más 2y a la quinta. 1 tampoco tiene x. Estoy poniendo con otro color. ¿Para qué hago esto? Para que nos demos cuenta que al derivar la función respecto de x, solo tengo que derivar lo que tenga x. ¿Cuál es lo que tiene x? Solo esto. Entonces, si derivo x al cubo, ¿cuál es su valor? De x al cubo, ¿cuál es su derivada? X elevado al cubo. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Exacto. 3x al Cuadrado. Esa es su derivada. ¿Está bien? 3x al cuadrado. Entonces ya tengo su derivada. Ahora, lo demás que he anotado con otro color no tiene x o no contiene la variable x, que es la variable que estoy derivando. Entonces se asume como constante. O sea, esto se asume como constante. Y la derivada de una constante, ¿qué es? 0. Entonces la derivada de esto respecto de x es 0. La derivada de esto respecto de x sigue siendo 0. Y ahí acaba el ejercicio. La derivada de la función respecto de x es 3x al cuadrado. Nada más. Ahora voy a derivar respecto de y. Anoto la misma función, pero ahora voy a cambiar. Voy a anotar con el café, voy a anotar todo lo que tenga y. Primero, x al cubo. X al cubo no tiene y, entonces tengo que anotar con color azul. Mira. X al cubo. Siguiente. 2y a la quinta. ¿Tiene y? Sí tiene y. Entonces anoto más 2y elevado a la quinta. El 1 tampoco tiene y, entonces es como una constante. Ahora sí, derivo la función respecto de y. Entonces, si se dan cuenta, esto y esto que he puesto en otro color, su derivada es 0. No influye en nada porque son constantes. Ahora solo tengo que derivar lo que está en café. La derivada de 2y a la quinta va a ser 5 por 2, 10. Y al exponente se le baja 1 a la cuarta. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Esa es la derivada de la función respecto de y. Nada más. ¿Están comprendiendo? Solo hay que derivar lo que tenga la letra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Vamos. Espero que sea así. Luego me salen con otras cosas. La función va a ser 2 elevado a la x más el logaritmo neperiano de y más el seno de z. ¿Qué es esto? Esto igual, de esto no he anotado la fórmula, voy a anotarlo aquí arriba. La derivada de eso aquí en el formulario. La derivada de cualquier número a elevado a la x es igual a elevado a la x por el logaritmo neperiano de a. ¿Está bien? Esa es la forma. Ese a puede ser cualquier número. Entonces, tengo todo esto. Lo que voy a hacer es derivar la función primero respecto de x. Derivo la función respecto de x. Bien, voy introduciendo. Miren, aquí hay x en el primero. Sí, entonces derivo esa función. Su derivada es 2 a la x por el logaritmo neperiano de 2. Siguiente, aquí hay x.
¿Hay X en el neperiano de Y? No. Entonces su derivada es 0. Siguiente, seno de Z. ¿Ahí hay X? No. Entonces su derivada es 0. Y listo. Esta es la derivada de la función respecto de X. Nada más. ¿Está bien? Sigo con lo siguiente. La siguiente, la derivada de la función respecto de Y. ¿En cuál de las variables hay Y? ¿En cuál de los monomios? En el primer monomio no hay Y. En el segundo, Sí. sí hay Y. La derivada del neperiano de Y es 1 sobre Y. En el tercero hay Y. No. Tampoco. Entonces, eso es lo único. Y ahí acaba el problema. Esa es la derivada de la función respecto de Y. Ahora vamos a anotar otro. La derivada de la función, como este depende de 3 variables, también depende de la función z. Entonces puedo derivar también respecto de z. Al derivar respecto de z, ¿aquí hay z? No. ¿Aquí hay z? Tampoco. No. ¿Aquí hay z? Sí. La derivada del seno es el coseno de z. Y esa es la derivada de la función respecto de z. Estas son sus derivadas parciales. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Han comprendido? ¿Sí? Sí, listo. Sí, jefe. Sí, Perfecto. Nos vamos al inciso C. Inciso C. Bien. El inciso C nos dice la función depende de 2 de x, y es igual a 3x menos x al cuadrado por y al cuadrado más 2x cubo por y. Bien. Entonces, aquí hay que derivar igual respecto a dos variables, a x y a y. Entonces, donde haya x voy a derivar respecto de x y donde haya y voy a derivar respecto de y. Primero voy a anotar lo que es la derivada de la función respecto de x. ¿Está bien? Entonces, anoto la derivada de la función respecto de x. Primero, ¿aquí hay x en el 3x? Sí. Entonces derivo. Si derivo respecto de x, 3x, ¿qué sería? 3. Simplemente 3. Sigo, al siguiente. Menos x cuadrado por y cuadrado. ¿Ahí hay x? Sí. Sí hay x. Derivo esa x. ¿Cuál es? El x al cuadrado. Si derivo x al cuadrado, ¿qué queda? 2x. 2x. Y a su lado está y al cuadrado. El y al cuadrado es como una constante. Es un número. Cuando derivo algo y ahí al lado está el número se mantiene, ¿no ve? Entonces va a seguir a su lado. Y al cuadrado. Se queda ahí. Es como si fuera un número. También es una constante. Siguiente, más. ¿Aquí hay x? Sí. Entonces, lo que se mantiene constante lo voy a dejar ahí a un ladito. ¿Qué se mantendría constante aquí? La 2 Y. Y. y la y. 2y. Y derivo el x al cubo. Al derivar x al cubo, ¿cuál sería? 3x al Cuadrado. cuadrado. Exacto, esa es su derivada. Entonces, la derivada de la función respecto de x va a ser 3 menos 2x por y al cuadrado más 3 por 2, 2y. 6. 6x cuadrado por y. Está bien ordenando. Y esta sería la derivada de la función respecto de x. Ahora voy a hacer la derivada de la función respecto de y. Derivada de la función respecto de y. Empiezo. Aquí en el primero, ¿hay y en el primerito? En 3x. Entonces, ¿su derivada cuánto sería? 0. 0. Ya está. Siguiente. ¿Aquí hay y en el segundo? Sí. Sí. Entonces, mantengo lo que es constante. ¿Cuál sería constante? Todo lo que no tenga y. Entonces, todo lo X que al no tenga y cuadrado. sería menos x al Menos cuadrado. Y derivo la y. La derivada de y al cuadrado es 2 veces y. Más, siguiente. ¿En aquí hay y? Sí hay y. Sí. Ahora mantengo lo que es constante. Lo que es constante sería 2 veces x al cubo. Lo que no tiene y. Y derivo la y. La derivada de y es 0. 1. La derivada de y es 1. ¿Ven? La derivada de y respecto de y es 1. Y se queda ahí. Si yo esto lo ordeno de una manera mejor, va a ser menos 2 veces x al cuadrado por y más 2 veces x al cubo. Y esta sería la derivada de la función respecto de y. ¿Está bien? ¿Todos lo necesitan? Sí. Sí, listo. ¿Vamos bien? Sí, listo. Perfecto.
Entonces, ahora quería avanzar un poquito más, pero creo que necesitamos que repasen derivadas sencillas. Voy a poner ejercicios para que hagan sencillos, así que practíquenlos bien, para que la próxima clase ya pueda entrar a hacer unas derivadas parciales un poquito más complejas. ¿Está bien? Voy a hacer de este tipo, como está aquí. Repasen igualito a lo que he hecho hoy día. De este tipo voy a hacer. Voy a subirlo en estos momentos y lo empiezan a realizar. Por favor, cualquier cosa me escriben. ¿Está bien? Escríbame a mí.